Está con nosotros el profe Morazzuti porque tiene mucho para contarnos. Y algo muy interesante, esto es Malvinas Argentinas. Siempre cuando hablamos de Malvinas nos tocan el corazón. Y me parece que ahora nos tocaron el corazón, el hígado y demás. No sé, usted me va a saber decir. Buen día, profe, ¿cómo le va? Buenos días, María José, ¿cómo anda usted? Bien, vamos a acomodar esto. Ahí, ahora sí. ¿Sí? ¿Está bien ahí? Ahí vamos. Ahora sí. Bueno, no, le comentaba que la semana pasada salió una opinión consultiva, un fallo, una sentencia de la Corte Internacional de Justicia referente a una situación colonial del archipiélago de las Islas Chagos, que originalmente formaba parte de la colonia de Mauricio en África. No Macri. No de Macri. No, porque Mauricio, está escuchando claro. Ahora que tiene isla. No, es una isla originalmente fue habitada por los conquistada por los portugueses, después sí, ocupada por los británicos. El tema es así, este fallo es importante porque respaldaría las tesis jurídicas argentinas para reclamar las Islas Malvinas. A ver, arranquemos de vuelta. ¿El fallo es de quién? El fallo es de la Corte Internacional de Justicia. Vamos a aclarar a los oyentes para que no se confundan. La Corte Internacional de Justicia es un órgano, o sea, es una parte administrativa de las Naciones Unidas. Fue creada en 1945, funciona en La Haya, en un edificio muy bonito que se ven en todas las postales y se ve siempre que hay imágenes de Holanda, aparece el edificio de la Corte. Fue donado por el millonario Dale Carnegie, es un escocés norteamericano que donó el edificio para hacer la Corte, como era un filántropo que ayudaba a cuestiones relativas a la paz. Bueno, ¿qué pasa con esta Corte? La Corte hizo una opinión consultiva, que es cuando la Asamblea General de Naciones Unidas le encarga a la Corte que aclare una situación jurídica. Ahora, ¿cuál era el tema y por qué tiene relación con las Malvinas? El archipiélago de las Islas Chagos es un archipiélago que está muy cerca de la India, en medio del Océano Índico. Administrativamente, en lo que es la administración colonial británica, a partir del siglo XIX, las Chagos eran administradas desde la isla de Mauricio, que es una isla más cercana a África. Se considera parte de África. Ahora bien, en el año 65, cuando se produce la descolonización, los ingleses separan a las Islas Chagos de Mauricio y otras islas adyacentes a la isla de Mauricio, diciendo que vamos a dar la independencia a estas islas y el otro archipiélago queda separado. Hubo una gran controversia porque los habitantes locales querían esas islas, que en realidad están más cerca de la India que del mismo Mauricio. Es sorprendente la distancia. Pero ¿qué pasaba? A los ingleses les interesaba conservar ese archipiélago porque servía para hacer una enorme base aeronaval, que es lo que es ahora. De hecho, ellos se la rentaron a Estados Unidos para poner una base aeronaval gigantesca que controla todo el sur de la India. La parte está en la mitad del Océano Índico y tiene un control que le permite cuidar las vías marítimas que pasan que vienen desde el Golfo Pérsico y pasan por el sur de la India. Es una zona muy importante para el comercio y todas las vías marítimas más usadas siempre tienen bases militares de la potencia del momento, en este caso Estados Unidos. Recordemos, cuando hablamos de vías marítimas, la gente dice, bueno, pero uno por el mar puede ir por cualquier lado. No, porque los barcos usan combustible. Entonces, las vías marítimas se fueron desarrollando primero según los vientos de la zona, que favorecían o no la navegación. Y luego, con la venida del carbón y luego del diésel, con el combustible que consumen. Cuanto menos kilómetros hace, menos combustible consume. Bueno, la cuestión es que las Chagos quedaron separadas. En manos de los ingleses. En manos de los ingleses. Los habitantes protestaron, los echaron los habitantes. En su momento eran 1.500, ahora son como 7.000. Los echaron a otros lugares porque decían, no, esas islas van a ser solamente para uso militar. Y bueno, y es una pelea de unos 40 años. Los divinos son los ingleses. Bueno, pero el colonialismo es así. Uno lo escucha así, ¿no? Tan liviano, porque ya estamos tan cansados de escuchar siempre lo mismo que ya no lo hacemos carne. Pero la verdad que llegaron y dijeron, bueno, taza a taza, se van de acá. Claro, eso fue lo que pasó. Ahora, ¿qué pasa ahora? La Asamblea General, ahora que Gran Bretaña no tiene poder, es más, al irse con el Brexit, que se va a cumplir en el 29 de marzo, ya otros países europeos votaron a favor de que se haga. La gran derrota británica es que no logró
que la Asamblea General paralizara ese intento de ir a la Corte. La Corte resolvió que las islas de Chagos tienen que formar parte de Mauricio, tienen que volver ahí, y que la descolonización depende de la Asamblea General y no de la potencia colonial. Esta es la parte más importante del fallo, porque nosotros en Malvinas tenemos el mismo problema. O sea, recuerden, los derechos de Argentina sobre las Islas Malvinas vienen por la sucesión de estados. La idea es que nosotros tenemos el mismo territorio que tenía la corona española en la parte del virreinato del Río de la Plata, que quedó como República Argentina. Las islas fueron ocupadas en 1833, fueron invadidas en realidad en 1833, y como no se hizo un tratado de paz que reconociera la pérdida de las islas por parte de Argentina, sino que Argentina siguió reclamó ante el gobierno de Rosas, se considera un conflicto no resuelto. Por lo tanto, no hay una transferencia de soberanía desde las Provincias Unidas del Río de la Plata, que era el nombre de la Argentina en esa época, al Reino Unido. Y Argentina la sigue reclamando. Ahora, jurídicamente, ¿qué decían los ingleses? No, por el derecho de la conquista, que más o menos era bastante reconocido hasta el siglo XX, nosotros ya nos quedamos con las islas, y además ellos alegan que ellos en realidad ocuparon en 1774, etcétera. Nosotros que llegaron primero, digamos. Claro, ¿Quién llegó primero es el asunto? No, pero está probado que llegaron primero fueron vistas primero por los españoles. Los primeros que la ocupan son los franceses, pero los franceses reconocen la soberanía española. Por eso en 1767 entregan las islas a los españoles. Los ingleses aparecen recién en 1771 y en 1774 se van de las islas. Exacto. Ellos aducen que esa primera estadía en las islas les daría su derecho. Pero ¿cuál es la cuestión? Que como en 1962 la Asamblea General dijo que las Islas Malvinas era un caso de colonización, era una colonia, entonces es la Asamblea la que tiene que resolver la cuestión. Entonces Gran Bretaña primero sostenía que ellos habían ocupado primero las islas, después del derecho de la conquista, y después salieron, después de la Guerra de Malvinas, con la cuestión de la autodeterminación del pueblo. Sí. Pero el principio de autodeterminación, y esto es muy importante, en parte se habló en el fallo de la isla de Chagos, no se refiere a pueblos implantados, sino a pueblos originales. Y el pueblo original, antes de la invasión inglesa del año 1873, era el pueblo del Río de la Plata. Por lo tanto, no tendrían derecho a reclamar autodeterminación. Claro. Es un Tendríamos un caso similar. Tendríamos un caso similar. Chagos que tuvieron ahora ese fallo y lo que está pasando en Malvinas. Claro, si alguno se avispa, digamos así en criollo, si alguno podría reclamarse una opinión podría similar. Entrar en ese claro, fallo. Porque ¿cuál es el problema con Malvinas? Los ingleses, ¿qué hacen? Tienen la política de los hechos consumados, o sea, ellos ocupan las islas, traen inmigrantes de otros países, que es típico cuando ocupan un lugar conflictivo, y sostienen que ahí hay un pueblo con un interés propio. Entonces hay que atender los intereses de ese pueblo, que como lo pusieron ellos, va a estar totalmente a favor de Gran Bretaña. Y así han hecho en Gibraltar, por ejemplo. Entonces la idea es generar una disputa metiendo otro pueblo. Es el mismo caso Palestina o el de la India que vimos la semana pasada. Ahora bien, la cuestión jurídica es que Gran Bretaña no tiene títulos fuertes como la Argentina, y este fallo refuerza la posición argentina. Veremos qué hace la Argentina, porque desgraciadamente nosotros tenemos hacia Malvinas una política pendular. Es el momento justo. Es el momento justo para apretar, porque Estados Unidos, Gran Bretaña está en una posición muy débil con el Brexit. O sea, el Brexit los va, por lo menos al principio, los va a hundir económicamente. Están perdiendo mucha influencia mundial, cosa que tenían, a pesar de ser una potencia que ya estaba en decadencia, ¿verdad? ¿Quién debería ser? ¿Qué movimiento debería ser Argentina? Bueno, se está... Si hay alguno que nos está escuchando mucho. Y se aviva, ¿no? Y lo hacen. El propio canciller Fori dijo que era un momento ideal. Lo que pasa es que también Fori y el gobierno argentino en general tiene una política de no tratar Malvinas. Entonces, el otro gobierno anterior, por otro lado, tenía una política discursiva. Bueno, pero ahora Inglaterra está sin poder y capaz que ahora sí se le anima. Esperemos que sí. No anda a los besos con... veremos lo que... ¿No? La idea es que se va a hacer. No, me hacen cara de que olvídate. ¿Cómo olvídate? Si no se aprovechan ahora y no hacen esto que justo ahora... Ese es el momento. Sí. Solo el gobierno lo puede hacer. Sí, porque es algo diplomático. O sea, podría plantearse una opinión consultiva similar ante la Asamblea General, previo a asegurarse de tener los votos.
Y ahí ya no habría forma de quedarse para ellos. De hecho, uno cree que a veces el que ocupa un territorio tiene poder absoluto. En la política exterior es como en la política local. El poder es muy efímero, no es eterno y nadie lo tiene todo el tiempo. Por eso yo siempre digo que hay que pensar en la política exterior no en términos de meses o de años, sino de décadas o siglos. O sea, porque las cosas a veces se resuelven de un siglo para otro. Lo importante es no cejar cuando uno reclama algo y mantener siempre el reclamo. Claro. Aunque no tenga fuerza, aunque no tenga poder, aunque esté endeudado. Y esperar el momento justo. Esperar el momento justo. Sería un momento justo. Es un momento para avanzar bastante. No sé si se entregarían las islas, pero se podría avanzar pero bastante. Un pasito más. Es un pasito más, pero lo quiero mencionar a los oyentes porque Malvinas es un tema como que se da como cerrado y la verdad que nunca se cerró, está bien cerrado. Abierto. Si el gobierno de turno lo quiere cerrar es otra cuestión. Exactamente. No, ningún gobierno se animaría a reconocer la soberanía de Gran Bretaña en las Malvinas o aceptar unas Malvinas pero independientes. Sí a mirar para otro lado. Claro, eso es lo que está pasando y no tenerlo ahora. como prioridad en la agenda, ahora, ¿no? claro. Esa es la diferencia. Por eso, si no lo quieren tener como prioridad, es problema de ellos, no del pueblo. Me imagino que teniendo esta posibilidad sería una picardía es un tema interesante para empezar de vuelta, sí. Claro. Sobre todo con esto que va a pasar el 29 de marzo. Claro, sí, el Brexit es un tema muy delicado para Gran Bretaña y al principio se cree que puede ser muy desastroso. Veremos qué pasa después, porque tampoco está todo dicho, pero el salirse de la Unión Europea es... Ya trajo revuelo dentro del país con las asambleas que se hacían, que no se hacían, que a favor, que en contra de esta salida del Brexit, que no estaban de acuerdo con el acuerdo firmado y demás. Es que no hay... la cuestión es esta, ellos votan, hacen un referéndum que es una locura, porque no había ninguna obligación de hacerlo, pero hay un grupo más bien nacionalista conservador, liderado por Farage, que en su momento planteaba en 2012, 2013, que Gran Bretaña estaba perdiendo con la Unión Europea. Ese es un argumento que se escucha siempre. A la Unión Europea siempre se le critican los errores, los fallos, pero no se le reconocen los méritos. Eso es típico, o sea, se utiliza, es el chivo expiatorio para cualquier cosa que salga mal en un país. Bueno, la cuestión es que para frenar esto, al ministro Cameron, con muy poca inteligencia, se le ocurrió hacer un referéndum. Diciendo, bueno, vamos a hacer un referéndum pensando que iba a salir bien, que se iban a quedar. Tenía todo bajo control. El referéndum salió mal, ¿por qué? Porque se probó después, hubo mucha propaganda, inclusive que se detectó que venía de Rusia, a favor de... Pero estos rusos se meten en todo. Sí, bueno, hablamos hace 2 semanas que hay una ciberguerra fría. Sí. Ahora, en este momento. Sí. Entonces, una de las formas que hace Rusia, o sea, Rusia quiere debilitar a la Unión Europea. Entonces, una de las formas es sacar a Gran Bretaña. Gran Bretaña está entre el lugar 5º y 6º como potencia económica mundial. O sea, la Unión Europea sin Gran Bretaña pierde mucho peso económico. Ahora, Gran Bretaña pierde más todavía porque si bien es una potencia, la mayor parte del comercio es con la Unión Europea. Entonces todo eso lo va a afectar muchísimo. Ellos plantean que podemos ser una isla de libre comercio, pero en el mundo actual el libre comercio está devaluado, así que no van a tener muchas chances inmediatas. Además que gran parte de la riqueza inglesa se basa en la intermediación financiera. Y ya Europa dijo que los bancos europeos y norteamericanos no van a poder hacer operaciones en Europa desde Gran Bretaña. Si Gran Bretaña se va, tiene que venirse al continente, si no les van a poner restricciones. Por eso se cree que gran parte de la banca británica, inclusive los mismos ingleses, se vayan a Europa. Están hablando de Frankfurt, que es más barato, o quizá París. Entonces eso le va a quitar mucha riqueza de entrada. Ahora, a nivel industrial, Gran Bretaña es un país bastante desindustrializado, pero es muy de punta en lo que es la industria de entretenimiento, la industria audiovisual en general, informática y algunas industrias puntuales, por ejemplo la de armamentos. Ahora, fuera de la Unión Europea no sabemos todavía qué es lo que puede pasar. Saldrán a conquistar territorios. Sí, claro. A la vieja usanza, se ponen el parche y salen. Sí, pero ¿no? Recuerden que el Brexit se originó en lo mismo que está generando tensiones en toda la Unión Europea, que es la inmigración. Sí. La inmigración descontrolada en un contexto de tratados de derechos humanos muy estrictos hace que todo se descontrole. O sea, uno dirá, bueno, no es tanto. Sí, son bastantes. Y además es un flujo interminable. Entonces,
ha generado tanta revuelta social que los gobiernos uno tras otro van cayendo. Cayó el gobierno italiano, Matteo Renzi, terminó ganando este gobierno populista de Salvini con Di Maio del partido Cinque Stelle. Bueno, en Hungría Orbán se hizo más popular porque se puso a la inmigración. Angela Merkel perdió, se acabó la estrella de Merkel por su... Bueno, ella siempre fue muy tosuda en sus políticas, ella sigue un curso y no se desvía jamás. Bueno, eso le costó el cargo, o sea, ahora se va a tener que ir, ya no tiene más posibilidad de seguir. Ya la gente no la quiere por la inmigración. En España ganó el Vox en Andalucía, también por la inmigración. El Partido Socialista tiene que renunciar, el partido más corto en la historia de España. ¿Por qué? Porque la presión de la inmigración es muy fuerte. Son demasiados, son muchos, es inacabable, y ellos están atrapados con la trampa de esa ideología de lo políticamente correcto y de los tratados de derechos humanos, que son muy buenos, pero no están preparados para flujos de millones de personas. Esto que está contando el profe Morazzuti, que lo tenemos acá todos los viernes para hablar un poco de política internacional, economía internacional, está también ocurriendo en las plataformas donde uno ve cine. En Netflix, por ejemplo, hay un montón de películas que hablan y tratan los temas de inmigrantes en Europa, que son muy interesantes, porque una vez que llegaron a la pantalla para mostrar alguna situación es porque invadieron la vida de todos, ¿no? Está presente en todos lados. Recuerde que la inmigración no necesariamente es mala, o sea, como vimos una vez, depende del caso. En algunos casos positiva, en otros no. Lo que pasa es que la inmigración, cuando es mucha, sacude demasiado una sociedad y eso genera miedo. Además que la sociedad europea encima, antes de esto, estaba pasando un proceso de desindustrialización y la globalización hacía que las empresas se fueran a China u otro lugar. Entonces la gente se quedaba sin trabajo, los barrios se volvían más pobres porque no había empresas que digamos daban trabajo a todos en el pueblo, y encima se llena de inmigrantes. Entonces cambia las cosas porque la gente es distinta, los olores a comida son diferentes, hablan otros idiomas, no se adaptan a las costumbres, una parte mínima de los inmigrantes también roba y todo eso genera más bronca que un ladrón local, digamos, y eso afecta a la gente, o sea, no se subestima. Es más, cuando la gente se quejaba del flujo de inmigrantes abusivo, excesivo, los acusaban de racistas inmediatamente, claro. Lo que no era así, porque el problema es que no hemos visto en el conurbano, o sea, se instala un barrio muy carenciado en una zona de clase media baja y se arruinó la zona, bajan los precios de las propiedades, uno vende más una casa, aumentan los robos, un montón de gente pidiendo en la calle, los municipios se saturan, los hospitales ya no se pueden ir, o sea, ojo, eso nosotros ya lo hemos vivido. Entonces, eso le está pasando a Europa a un nivel mucho más alto y con menos problemas. O sea, decir que la oposición a la inmigración es solamente racista es mentira, porque no es cierto. Es simplificar todo. Es más complejo, porque si usted ve Gran Bretaña, en Gran Bretaña causaba mucho resentimiento la inmigración polaca y lituana, que no es de gente de raza negra, sino que son personas rubias. ¿Pero por qué? Porque son distintos, o sea, como... La raza humana tiene lo que se llama el espíritu gregario, o sea, uno se junta en grupos muy solidarios, familia, pueblo, estado, nación. Y eso genera una cierta vínculo de solidaridad y de reconocimiento como parte de un grupo. Ahora, eso que es bueno porque ayuda a la supervivencia, indirectamente lleva a las guerras o a los conflictos, porque el que es de afuera del grupo no siempre se acepta fácil. Si vienen unos pocos no pasa nada, pero si vienen de a cientos de mil o de millones, ya la gente se empieza a impacientar. Y eso es lo que está pasando, no importa la raza, no importa la religión, son masivos flujos de personas diferentes. Y eso es lo que es difícil aceptar. Y usted no puede corregir eso acusando de racista al que se opone. En el caso de Gran Bretaña es ridículo, porque los tipos que venían eran más blancos que los que estaban. Entonces no hay racismo, hay una cuestión de falta de integración, o de incapacidad de aceptar mayores cantidades de personas. Ahora, en eso se hace en un contexto donde en Europa la población está envejeciendo. Entonces, por un lado, a la industria alemana, por ejemplo, presiona para que vengan más inmigrantes. Y eso, por otro lado, los inmigrantes hacen una disrupción en la vida social y eso genera mucha tensión. Por otro lado, más inmigrantes, más se mantienen bajo los salarios en Alemania. Piense que en Alemania los salarios
en principio son más bajos que en Francia en comparación. Entonces, de hecho, la producción alemana, la mitad se hace en Europa Oriental. Y si ellos quisieran hacer toda su producción industrial en Alemania, no tendrían gente. O tendrían que pagar muchos salarios. Tendrían que pagar más. Pero tampoco quieren pagar. Entonces, por eso les digo, cuidado, que no es cierto que el inmigrante no compite con los salarios. Compite bastante. Depende del lugar, depende de la industria, depende del caso. Y no depende de la raza del patrón. No, todos piensan exactamente lo mismo. Alemanes, estadounidenses, latinoamericanos, todos los que buscan la mano de obra barata. El racismo existe en todas las sociedades, pero no es una fuerza que puede ser, digamos, abiertamente, que se puede mostrar abiertamente como antes, porque hay leyes contra discriminación en todos lados, hay delitos, se tipifican ciertas conductas racistas, o sea que no es, existe, todas las sociedades va a existir, por eso surge del espíritu gregario. Lo que pasa es que no es esa la única razón por la oposición a la inmigración. O sea, estamos hablando de sociedades donde cuando el número de inmigrantes es tan grande, se rompe todo. Si ustedes ven en nuestro país, cuando vinieron las masas de inmigrantes de Europa, o sea, ahora nosotros nos sentimos en casa, pero los gauchos no estaban tan contentos con los inmigrantes. Modificó todo. Y hasta en los libros clásicos que uno leía de la época de los gauchos, se hablaba con desprecio de los gringos, o sea, los que venían de Europa. O sea que siempre existió lo mismo. Gracias, profe. Bueno, encantado. Muchas gracias. Nosotros vamos a un poco de música, volvemos y les seguimos contando todo lo que está pasando aquí en Pilar.